Muy bien. Luego de este merecido descanso y necesario descanso, vamos a continuar con nuestros temas y Mario nos va a presentar ahora algunos aspectos prácticos para que tengamos en cuenta la liquidación de ganancias de sociedades, ¿no? Porque tenemos un poco de todo, ¿no, Mario? Sí, en realidad ¿Está prendido? Voy a retomar algo de impuesto a la ganancia de personas humanas que se entremezcla con personas jurídicas, así que me parece importante destacarlo. Estamos en la Filmina 11. Con respecto a costo de ventas, hablábamos del señor Juan, que tenía una sociedad en un paraíso fiscal. Sí. Y de esta sociedad colgaba una cuenta financiera en el exterior. En cuanto a que hay serios temas y de seguimiento bastante difícil en cuanto al cobro de dividendos en efectivo de esa compañía. Recordamos que antes de la vigencia de la ley 27430, la percepción de dividendos de esta sociedad del exterior, por supuesto, estaba grabada en cabeza del perceptor, Juan, como una renta financiera del exterior. Las novedades sobre este tema que nos trajo la ley 27430 y el decreto reglamentario son las siguientes. Primero, el artículo 86, inciso H, de la ley 27430, que dispone que todo dividendo percibido por el accionista y estableciendo un sistema primero entrado, primero salido, o sea que aun cuando venga de utilidades anteriores a la reforma, están grabados en el impuesto a las ganancias para el señor Juan. Segundo, el artículo 165.6.11 del decreto reglamentario, que dispone que aquellos que blanquearon la sociedad van a tener que tributar únicamente por las utilidades generadas a partir del 22 de julio del 2016. Aquellos que tenían la sociedad de antes van a tener que pagar impuesto a las ganancias sobre los dividendos aún de fechas pretéritas, ¿sí? Pero los que blanquearon recién por utilidades ganadas a partir del 22 de julio de 2016, por supuesto que todo es archicomplejo su seguimiento. El artículo 165.6.7 habla de la transparencia fiscal y lo que nos transmite es que esa sociedad de la isla de Man o de otro país no existe. Todas las rentas que se generaron dentro de esa sociedad, dentro de esa cuenta financiera, son atribuibles al señor Juan. En materia de dividendos, el artículo 165.6.10 del decreto reglamentario dispone que no toda utilidad va a generar un dividendo grabado en este señor Juan hipotético, Juan o Juana, sino que los resultados por BPP, las revaluaciones de activos, por ejemplo, no tributan impuesto a las ganancias al momento de cobrar un dividendo. Si dentro de los dividendos que cobra en el año 2024, vamos al futuro, hay utilidades impositivas por las cuales Juan en el año 2018 y siguientes estuvo pagando impuestos, 18, 19, 20, por esta transparencia fiscal, esas utilidades por las cuales pagó ya impuesto a las ganancias por la transparencia fiscal deben netearse de los dividendos que le acredite esa sociedad en el año 2024. Otro caso de exclusión previsto en el artículo 165.6.10 es si una sociedad argentina le ha pagado dividendos a esa compañía de Islas Seychelles, Man, BBI, etcétera. Bueno, esa utilidad proveniente de una sociedad argentina también debe excluirse de la base imponible por la cual Juan o Juana van a tener que tributar impuestos a las ganancias en el 2024, etcétera. Con respecto a la tenencia de acciones y títulos u ONs al 31 de diciembre de 2017, recordamos que el artículo 86, inciso F, de la ley 27430, dispone que hay que tomar la cotización al 31 de diciembre cuando se refiera a títulos y obligaciones negociables, ¿sí?
¿Por qué? Porque antes estaban exentos. Entonces, ahora hay transparencia fiscal. Juan tiene que pagar impuestos a las ganancias si vende títulos argentinos o si cobra cupones de intereses. Pero se debe tomar, como no se busca que exista retroactividad en la norma, la cotización al 31 de diciembre del 2017. Lo mismo si tiene obligaciones negociables que cotizan en bolsa de la Argentina. ¿Esto mismo es válido con respecto a acciones? No. Acciones del país o del exterior. Si tiene acciones del exterior, el contribuyente va a tomar lo que prevé el artículo 145, el criterio de la moneda dura. Compró en $90, vende en 93, va a pagar sobre $3 independientemente del tipo de cambio que regía cuando este contribuyente compró las acciones de IBM hace 8 o 10 años atrás. Y no tiene esta defensa del 31 de tomar la cotización al 31 de diciembre de 2017. Conclusión, moraleja, tengamos mucho cuidado con los dividendos en efectivo que perciba este señor Juan de esta sociedad de paraíso fiscal, porque hay que hacer un seguimiento muy estricto. Pasamos a la filmina siguiente, y acá se interrelaciona personas humanas con personas jurídicas en el impuesto a las ganancias. Un tema muy importante y que seguramente Carlos después nos va a ilustrar. Vamos a hablar de una nueva sociedad, los accionistas, creada el 2 de enero del 2018. Una sociedad que genera excedentes de caja, los accionistas retiran $1 millón de pesos. La sociedad cierra ejercicio el día 31 de diciembre y la sociedad presenta la declaración jurada y digamos, se hace la asamblea aprobando el balance el 15 de mayo del 2019 y se exterioriza una utilidad contable de 8 millones de pesos. Bien, lo clásico, lo conocido hasta ahora, es que estos retiros de accionistas a cuenta de dividendos, entendiendo como accionista a un tercero que ha desafectado fondos de la compañía, devengaba intereses presuntos. Artículo 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. La Ley 27430 incorporó una nueva figura, la del dividendo ficto, artículo 46.1. Todo retiro de fondos de una compañía habrá de generar un dividendo de hecho o ficto en la medida que existan utilidades contables. Entonces la pregunta es, ¿estamos frente a la figura de dividendo ficto por estos retiros de accionistas o es un préstamo que devenga intereses presuntos a la elevada tasa del 70 y pico % que establece el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias? El artículo 73, recordamos que dispone que toda disposición de fondos o de bienes efectuadas por terceros que no sea en interés de la compañía, por ejemplo, en este último caso, anticipo de honorarios al directorio, va a devengar intereses presuntos. Vamos al artículo 66.3, segundo párrafo del decreto reglamentario y el artículo 103 del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias del decreto. Lo que disponen estas dos normas es que los retiros efectuados durante el 2018, en este mini ejemplo y simplificado, en tanto y en cuanto lo vamos a comparar con las utilidades contables de ese ejercicio 2018, son dividendos fictos, ¿sí? Y hay una frase que tenemos que aplicar: dividendo ficto mata interés presunto, ¿sí? Una regla mnemotécnica. Entonces, es dividendo ficto, merece la retención del 7%, es una renta gravada para el accionista, aun cuando no se lo vote la asamblea, ¿sí? Entonces, las preguntas que vienen inmediatamente son: ¿cuándo es dividendo ficto? ¿En qué periodo fiscal para el señor Juan, Pedro y Silvina, los accionistas de la compañía? ¿En el 2018 o en el 2019? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuándo tenemos que retenerle? Nosotros somos los asesores de la compañía o el gerente administrativo. ¿Cuándo hay que retener el 7% sabiendo que estamos frente a una figura de un dividendo ficto? Bueno, por supuesto que todo esto es opinable.
Pero este retiro de accionistas de 1 millón de pesos, en tanto lo califiquemos como dividendo ficto, lo será en la medida que existan utilidades contables. Si no existen utilidades contables, no hay dividendo ficto, habrá intereses presuntos. Y el artículo 66.3 del decreto reglamentario es muy ilustrativo porque nos orienta primero a entender, a definir si hay dividendo ficto. Y luego, frente a la negativa, si no hay dividendo ficto porque, por ejemplo, no hay utilidades contables, se devengan los intereses presuntos. O sea, los intereses presuntos vienen a la cola. Primero, tenemos que analizar si hay dividendo ficto. Ahora, estos retiros de accionistas que estamos calificando en principio como un dividendo ficto, lo son bajo una condición resolutoria. ¿Cuál? Que exista una utilidad contable en ese ejercicio comercial. Si no hay utilidad comercial, no hay dividendo ficto. Esto nos hace recordar a un fallo sobre IVA, CRM del Tribunal Fiscal, de las comisiones por ventas logradas por los agentes de venta de celulares, etc. ¿Sí? Esto en principio es una renta, pero depende de un hecho posterior. ¿Cuál es el hecho posterior? Que existan utilidades en ese cierre de ejercicio. ¿Y cuándo lo vamos a saber? Cuando se publique el balance, cuando se someta a la Asamblea el balance de publicación. Entonces, ¿tenemos que retener impuesto? Sí. ¿Pero cuándo? ¿En el 2018? No. Recién en mayo del 2019, cuando sepamos que esto es un dividendo ficto. Tercera pregunta, ¿cuándo es renta para el accionista? Y en su proporción, por supuesto. Recién en el periodo fiscal 2019, cuando se cumpla esa condición resolutoria. Al 31 de diciembre de 2018, estos retiros de accionistas eran un pasivo para cada uno de ellos. ¿Qué pasa si la sociedad no le retiene impuesto? Bueno, igualmente es una renta gravada para el accionista. ¿Sí? Recordamos que estamos frente a un impuesto cedular del artículo 90.3 y la retención opera como pago a cuenta. No es un pago definitivo, irrevocable, sino que opera como un pago a cuenta. Si le retienen impuesto, lo podrá computar como pago a cuenta. Y si no, es un dividendo ficto para este accionista. Seguimos. Este tema de la deducción especial, perdónenme, no tenemos tiempo, vamos a pasarlo de largo. Es muy sencillo y es muy entendible el material. Utilidad de venta de inmuebles tampoco tenemos tiempo. Vamos a la parte específica 2 de este tramo. Revalúo impositivo, sigo con el lineamiento esgrimido por Carlos Aveledo. Faltan algunos cierres de ejercicio, mayo a noviembre de 2018, por el cual podemos ejercer, o el contribuyente puede ejercer el revalúo impositivo. Y es una herramienta bastante interesante para determinada categoría de sociedades. Por ejemplo, una sociedad inmobiliaria que se dedica al alquiler de inmuebles. Tiene ingresos importantes o relativamente importantes y casi no tiene gastos. Es todo valor agregado. ¿Qué es lo que puede descontar? La amortización del inmueble. Pero la amortización del inmueble lamentablemente viene en moneda histórica por la ley 24073 del año 1992. Ahora el artículo 89 permite la actualización de las amortizaciones, pero ¿para qué tipo de bienes? Para los adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. Entonces, la forma de actualizar esa amortización de ese inmueble dado en locación, por supuesto, tiene que revaluar y pagar el impuesto sobre todos los inmuebles que posea la compañía, es acceder a esta ley de revalúo, pagando el 8%, va a actualizar hasta el mayo del 2018, por ejemplo, y además, a partir de mayo de 2018, ad eternum, va a poder seguir actualizando por la amortización impositiva del bien, cosa que no tendría derecho si no entra en la ley de revalúo y paga el impuesto correspondiente. Pero, como dice el vendedor del colectivo, y además, ¿sí?, hay otras ventajas. El artículo 287 de
la ley de revalúo, de la ley 27430, contenido el revalúo dentro de la ley Ómnibus 27430, permite amortizar el revalúo, no el valor histórico de compra, sino el valor del revalúo, permite amortizarlo en la mitad de los años de vida útil que le queden al inmueble, con un mínimo de 10 años, lo cual puede ser muy importante, porque quizás al inmueble le faltaban 25 años de vida útil, pero vamos a poder amortizarlo en moneda actualizada y en forma acelerada con respecto al criterio original, y entonces esto despierta mayor interés en pago del impuesto, que suena un poco extorsivo frente a la no existencia de ajuste por inflación impositivo, pero bueno, aprovechemos la parte positiva. Accediendo al revalúo podemos actualizar la amortización y además vamos a acelerar la amortización impositiva. Bien, un segundo tema, actualización del costo de suscripción de cuotas partes de fondos comunes de inversión. Vuelvo a la filmina anterior. Esta es una herramienta muy interesante para compartir con los gerentes financieros de las compañías. Si una sociedad anónima invierte en plazos fijos y le pagan un 4% mensual, esa renta, por supuesto, está grabada en el impuesto a las ganancias. Pero ahora incorporamos una novedad. Si suscribe cuotas partes de fondos comunes de inversión, hoy, 12 de junio del 2019, invierte 10 millones de pesos y las rescata dentro del mes que viene, julio o en agosto, empiezo por el final, vamos a concluir que puede ajustar por inflación el valor de suscripción. Por lo tanto, si en la hipótesis 1 deposita dinero a plazo fijo, va a tener una renta totalmente grabada en el impuesto a las ganancias. Pero si suscribe cuotas partes de fondos comunes de inversión, de la renta que obtenga, la diferencia entre suscripción y valor de rescate, supongamos que gana idéntico 4%, porque estamos hablando de un fondo común de inversión que descansa en plazos fijos, títulos públicos nacionales, provinciales, en pesos, de ese 4% va a poder descontar la inflación, que no es baja, del 3 o 4% mensual a nivel IPC. Ahora, esta planificación financiera y fiscal, ¿en qué descansa? El artículo 61 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en el segundo renglón, habla del costo de ventas, incluidas las cuotas partes de fondos comunes de inversión. Dispone, la ganancia bruta se determinará comparando el costo actualizado de corresponder con respecto al valor, en nuestro ejemplo, de suscripción. El artículo 58 de la ley, y leo la parte pertinente, estas disposiciones resultarán aplicables, habla de actualizar por inflación, resultarán aplicables en caso de verificarse las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 95 de esta ley, 55, 30, 15%, a las cuales se refirió Carlos Aveledo. En caso de no cumplirse tales condiciones, resultarán aplicables las previsiones dispuestas en el párrafo precedente. Esto es, actualizar por inflación los costos de suscripción de cuotas partes de fondos comunes de inversión, como veníamos hablando. El artículo 89, segundo párrafo, habla de establecer para los bienes previstos en los artículos 58 a 62 y la cuota parte de un fondo común de inversión está en el artículo 61, actualizarlo por el artículo 89, segundo párrafo, IPC, desde el momento de suscripción hasta el momento de rescate. El artículo 95 ya fue analizado por Carlos Aveledo. Por lo tanto, colegas, es una buena herramienta para una sociedad invertir en cuotas partes de un fondo común de inversión y no en un mero plazo fijo, porque esto significa tomar como renta neta, aún para un periodo en el cual no se practique ajuste por inflación impositivo.
En abril 2019, superado el 55% de inflación IPC, hay que practicar ajustes por inflación. Pero no para marzo, no para julio 2019, ojalá se aminore la inflación. Entonces, supongamos que no exista ajuste por inflación impositivo, vamos a actualizar el costo de suscripción y la sociedad va a tributar mucho menos impuesto a las ganancias, porque ese 4% de renta bruta equiparable al de un plazo fijo, va a tener un costo actualizado de suscripción por IPC, cosa que no tiene el plazo fijo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si da quebranto? El artículo 19 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, quinto párrafo, dispone que este quebranto será cedular. Entonces, solamente se puede aplicar a rentas de igual naturaleza. Y entonces puede suceder que una inversión efectuada hoy, 12 de junio, ¿sí?, y que es rescatada el día 2 de julio, y ya por el mero hecho de pasar al mes siguiente me da derecho a actualizar el costo de suscripción, me dé pérdida impositiva, ¿sí?, aun cuando gane dinero nominalmente, si la inflación de este mes de junio es mayor que esa renta bruta, tengo un quebranto. Ese quebranto de este ejercicio lo puedo utilizar contra otras operaciones de meses anteriores o de meses posteriores si tengo un cierre de ejercicio 31 de diciembre de 2019, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a, por último, hablar de novedades en materia de venta y reemplazo. El artículo 67 de la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé esta figura tan interesante que es la de venta y reemplazo de bienes muebles amortizables y de bienes inmuebles. Es una forma de diferir el impacto del impuesto. ¿Sí? La gente de campo, muy en especial, cuando vende un campo sale a comprar otro dentro del año y entonces difiere la importante utilidad de la venta del primer campo, ni hablar porque no se permiten actualizar costos de ventas anteriores al 1/1/18, y entonces imputan la utilidad de la venta del primer campo al segundo y dentro de 20 años vuelven a vender. Se vuelve a vender el segundo campo y se vuelve a ejercer esta figura de la venta-reemplazo. Y no se tributa impuesto a las ganancias. Y quizás los nietos venden el segundo campo y adquieren un tercero sin tributar nunca impuesto a las ganancias. Esta figura es muy interesante, es de planificación fiscal y es muy digna de ser utilizada. El artículo 67 de la Ley del Impuesto a las Ganancias está contenida dentro del segundo párrafo del artículo 89 de la Ley de actualización por IPC de costos. Por eso es que vamos a hablar siempre de comparaciones de compra y de venta en moneda actualizada. El dictamen 57 del año 2008, que entendía que no es de aplicación la figura de la venta y reemplazo para inmuebles que están dados en alquiler en una sociedad agropecuaria que tenía como actividad secundaria la de alquiler de inmuebles, ahora ha sido eliminado afortunadamente por la ley. Cuando una sociedad tiene un inmueble que tiene una antigüedad de 2 años y se vende, aun cuando no sea la actividad principal, puede utilizarse esta figura de la venta-reemplazo, entonces eliminamos la vigencia del dictamen 57 del año 2008. Otra cuestión es la actualización, por supuesto, prevista por el artículo 89. El fallo Santi Estrella tiene que ver con la venta de campos. En algún momento el fisco dijo, este artículo 67 de la Ley de Impuesto a las Ganancias está vinculado con bienes amortizables. Bienes muebles amortizables o inmuebles amortizables. Esta empresa agropecuaria litigó ante el fisco frente a la determinación de oficio y obtuvo una sentencia favorable en el año 2007 diciendo es de aplicación la figura de la venta-reemplazo por bienes no amortizables como ser un campo. Bien, vamos a un ejemplo. Hoy, 12 de junio del 2019, se vende un inmueble.
La empresa cierra ejercicio el día 31 de diciembre del 2019 y, por supuesto, 2020. De acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la ley y 96 del decreto reglamentario, el contribuyente tiene tiempo hasta el día 11 de junio del año 2020 para comprar un inmueble. Entonces, el precio de venta del inmueble de la escritura de hoy, 20 millones de pesos, tiene que ser reinvertido antes de junio de 2020. No la utilidad, la totalidad del precio de venta obtenido. Si se tratara de bienes muebles amortizables, basta con invertir la utilidad. Tratándose de inmuebles hay que invertir la totalidad del precio de venta obtenido. Y esto que es hacia adelante también puede ser hacia atrás. Uno puede primero comprar, y después vender, ¿sí? Pero acá hago el ejemplo sencillo, el tradicional: primero vendo, luego compro. La novedad es que, estando el artículo 67 mencionado en el segundo párrafo del artículo 89 de la ley, hay que trabajar con moneda actualizada. Entonces, no basta con invertir 20 millones de pesos en la compra del inmueble en junio del 2020. Si hay un 30% de inflación a nivel IPC desde junio 2019 hasta junio del 2020, deberé invertir 26 millones de pesos para que se dé cumplida la hipótesis del artículo 67. Puedo comprar un inmueble o puedo comprar un terreno y iniciar las obras de construcción antes de esa fecha, 11 de junio del 2020, y si estoy construyendo a partir de junio 2020 aproximadamente, tendré 4 años para terminar la obra, contados desde de esa fecha, 11 de junio del 2020. Ahora, el artículo 96 del decreto reglamentario tiene bastantes facetas, es muy interesante, muy rico, equivocado por momentos. Un pensamiento a propósito de este artículo 96. ¿Qué pasa si yo vendí un inmueble en el año 2017 y luego, con vigencia de la ley 27430 y de la actualización del artículo 67 en base a la 89, en el año 2018 me comprometí a comprar un inmueble? ¿Tengo que trabajar sobre base ajustada, como ahora establece el artículo 96 del decreto? En mi criterio, no. ¿Por qué? Porque cuando vendí el inmueble en el año 2017, no regía el artículo 89 que consagra la actualización en base a la reforma de la ley 27430. Segundo, ¿qué pasa si no cumplo con la condición prevista en la ley? Vendo el inmueble el día 12 de junio del 2019 y no cumplo con la condición de la reinversión. Antes de la ley 27430 y de la modificación al decreto reglamentario por el 1170, era muy interesante esa posibilidad en materia de planificación fiscal, porque daba la posibilidad del decreto reglamentario y la ley a imputar la utilidad al ejercicio 2020 en moneda histórica y terminar de tributar el impuesto en mayo del 2021, en moneda histórica. Entonces, una utilidad lograda el 12 de junio del 2019, por el cual no se reimputaba el precio de venta obtenido en moneda histórica en el ejercicio 2020, se terminaba pagando el 35% de impuesto, pero 20 meses más tarde, con la inflación que lamentablemente tenemos los argentinos desde que somos chiquitos. El impuesto se pulverizaba permanentemente. Por otro lado, con la redacción anterior, la venta del 12 de junio del 2019 en 20 millones de pesos, uno asumía un compromiso en pesos de invertir igual cantidad. Si el dólar pasaba de 20 pesos a 40, como pasó en el año pasado, la sociedad tenía que invertir la mitad de dólares y cumplía con la hipótesis de la ley. Entonces, vendía un campo de 1.000 hectáreas y compraba uno de 500 por igual valor en dólares por hectárea y cumplía con la hipótesis de la ley. Ahora no es tan así.
La comparación no se hace en dólares, se hace en pesos, pero en moneda actualizada. Y un último comentario con respecto a no adquirir el bien de reemplazo. El artículo 96 del decreto reglamentario dispone que si no se cumple con la reinversión, esta que ustedes ven a su derecha, del 11 de junio del 2020, el contribuyente deberá pagar el impuesto sobre la base actualizada con más sus intereses y sanciones. ¿Sí? Esto tratándose en reinversiones totales. Y el párrafo que le sigue del artículo 96 del decreto reglamentario se refiere a una reinversión parcial, siempre en moneda ajustada. Supongamos que vendí en 10 millones y compré en junio 2020 en 1 millón un inmueble. Estamos hablando de inmuebles. Vendí un edificio y compré una cochera o 2 cocheras. ¿Sí? En ese sentido, la última parte de la filmina, la imputación parcial del precio de reemplazo, no prevé intereses y sanciones, cosa que, si no se reinvierte, sí existen intereses y sanciones para el contribuyente, lo cual es injusto. ¿Por qué si hago una imputación parcial y compro una cochera que puede ser el 1% del precio de venta del edificio en moneda constante, no tengo intereses y sanciones? Y si no hago la reimputación, tengo, además de pagar el impuesto en moneda actualizada, tengo una contingencia en materia de intereses y de sanciones, lo cual no es equitativo. Por otro lado, viene la siguiente pregunta. En el 12 de junio del 2019, hoy se escritura el inmueble. Tengo tiempo hasta el 11 de junio del 2020 para reimputar el precio de venta de la venta de un inmueble. La declaración jurada por el ejercicio diciembre del 2020 vence en mayo del 2021. ¿A partir de cuándo debo los intereses resarcitorios? Al 3,76% mensual vigentes en la actualidad. ¿A partir de junio del 2020 o a partir de mayo del 2021? ¿A partir de cuándo soy susceptible de sufrir una sanción? ¿A partir de junio de 2020, cuando no ejercí la opción de reemplazo? ¿O a partir del momento en que exteriorizo la obligación en la cual no incluí esa utilidad de esos átomos que conforman toda la materia imponible de un ejercicio comercial? Estamos en un periodo anual de liquidación del impuesto que es el año calendario o ejercicio comercial. Yo diría que es a partir del a partir del vencimiento de la declaración jurada de mayo del 2021, en la cual no he incluido la utilidad correspondiente a esta no reinversión de junio del 2020. Entonces, a partir de ese momento, el contribuyente incumplidor o que decidió no reinvertir en moneda actualizada deberá intereses y le podrán aplicar alguna sanción que luego Humberto nos va, dentro de un par de años, nos va a explicar los fallos que existan sobre este tema. Pero los intereses no se adeudarían, en mi criterio, desde junio de 2020, momento en que incumple con la no opción de venta reemplazo, sino a partir del vencimiento de la declaración jurada, y lo mismo sucedería si la reimputación es parcial. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Este último tema tan interesante que desarrolló Mario de venta y reemplazo, y este último aspecto vinculado al interés y a la sanción, es interesante destacar que esto no proviene de la modificación legal, sino de una norma del decreto reglamentario. Y entonces esto nos hace pensar si esta norma resulta legítima o no, porque para que proceda al interés, en realidad se requiere la constitución en mora. Y una de las cosas que podríamos analizar, un tema para pensarlo, que podríamos analizar sería que en realidad esta opción del contribuyente depende de un hecho futuro.
Y en el caso que no se configure esta situación, que es lo que está señalando la ley, viene entonces el mandato legal, acá sí, mandato legal, que implica imputar la utilidad en el ejercicio posterior. El ejercicio posterior. De acá yo creo que empiezan las dudas si en el anterior, tal cual decía Mario, existe mora y por lo tanto se existe intereses. Y mucho más cuando hablamos de las sanciones. Porque como esta norma proviene de la reglamentación, la aplicación de las sanciones tiene que hacerse de acuerdo con lo que establece la ley de procedimiento fiscal cuando habla o de la omisión o defraudación. Con lo cual, acá nos tiene que llevar a lo que es una declaración jurada inexacta. Entonces, el planteo creo que sería, ¿hay una declaración jurada inexacta? De origen, porque con posterioridad no se cumplió el objetivo de la ley. Me parece que estos serían los temas que tendríamos que reflexionar. Bueno, vamos ahora, volvemos con Carlos. Dos temas. En la reunión anterior, ustedes recuerdan que hemos analizado el tema de los dividendos y las utilidades asimilables. Y muchas de las preguntas que ustedes terminaron haciendo es: ¿cómo es el régimen de pago? Bueno, esto lo escuchó la AFIP, obviamente, aquí hay una caja de resonancia grande, y entonces viene la reglamentación de la AFIP respecto de cómo se hace el ingreso, primer tema que nos va a presentar Carlos. Y el segundo tema que también va a desarrollar Carlos, iba a decir vamos a desarrollar, en realidad va a desarrollar Carlos, es un tema de esos temas que a veces resulta difícil poder acceder, más en momentos de vencimientos como estos, pero que por otra parte son muy importantes en el asesoramiento profesional, porque acá está de por medio nada menos que los que son proyectos inmobiliarios, proyectos de infraestructura, aparecieron nuevas normas y entonces, bueno, siempre el objetivo de ayudarlos a ustedes a poder entender y seguir las normas. Este sería el segundo tema que nos va a presentar Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Humberto. Como adelantaste, vamos a empezar con el tema de la norma de retención de dividendos. Y para hablar de la norma de retención de dividendos, me parece que lo mejor es hablar de los dividendos y nos vamos muy atrás. Así como en la primera parte cité a un pensador, a un filósofo de la antigüedad y foráneo, ahora voy a citar una frase que siempre me quedó grabada en la mente de cuando uno encara un tema, tiene que empezar del principio. Un filósofo doméstico y contemporáneo como es César Luis Menotti. Él decía que cuando le preguntaron cómo tenía que encarar una táctica, estrategia de fútbol, le decía hay que empezar por lo básico. Dice, una vez, a él le gustaba mucho la música, le gusta, por cierto, fui a una clase de música y el profesor lo primero que me dijo nos dijo a los alumnos es, antes de hablar de nada les quiero decir una cosa, do, re, mi, fa, sol, la, si, Beethoven. Le dijo eso y le demostró con eso que uno, para empezar a hablar de un tema complejo, tiene que empezar desde la base y de lo más simple. Eso es lo que vamos a intentar hacer con el tema de dividendos. Cuando hablamos de dividendos, ¿de qué hablamos? Hablamos de la renta que produce la colocación de un capital en una sociedad. Y ahí lo tenemos reflejado en el artículo 45 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y vamos a ver una pequeña historia de los últimos años, nada más. Estamos hablando del año 92 en adelante, estamos hablando de 27 años. Parece que el tema, no tenemos una opinión definida con respecto a cómo gravar los dividendos, si en cabeza los resultados, si en cabeza de la sociedad emisora, si en cabeza del accionista. A veces lo concentramos en cabeza de uno, a veces lo concentramos en cabeza de otro, a veces lo distribuimos. Y la historia nos muestra que del 92 al 2013 los dividendos eran no computables. Ahí hubo una reforma, cuando no, de algún político que en ese momento era diputado y que introdujo una reforma para gravar los dividendos con un 10%. Reforma que duró hasta el año 2016, la 27260, que eliminó esa gravabilidad del 10% hasta que llegamos a la ley 27430. Pero la ley 27430 de reforma tributaria del 29 de diciembre de 2017 trae algunas novedades no solo con respecto al tema del dividendo que lo pasa a gravar,
sino con algo que tiene mucho que ver con esto, que es la tasa corporativa, que nosotros teníamos en el 35% y que desde el año 2018 hasta el 2019 inclusive va a pasar a ser al 30% y del 2020 en adelante bajará al 25%. Pero lo que se está promoviendo ahí en la reforma no es la baja de la tasa corporativa en general, sino ¿se escucha mejor así? Sino la baja de la tasa en general, promoviendo la reinversión de utilidades. ¿Por qué? Porque si esa utilidad que dejó de pagar el 35, que pasó a pagar el 30 y que va a pasar a pagar el 25, se distribuye entre sus accionistas, al final del día el accionista va a terminar pagando una cifra cercana al 35%. ¿Por qué? Porque la sociedad pagó el 30 y cuando recibe el dividendo tendrá una retención del 7, del 70, estamos hablando del 4,9, o sea que la alícuota efectiva es el 34,9, y en el año 2020 en adelante la utilidad pagará el 25 en cabeza de la sociedad y cuando se distribuya el dividendo pagará el 13 sobre el 75%, lo que da una alícuota consolidada entre sociedad y accionista, dueño último de la sociedad, cercana al 35%. Acá lo que se está haciendo con la rebaja de la tasa corporativa es promoviendo la reinversión de utilidades. Liso y llano. El accionista que hace un plan de negocios tiene que interpretar que todo esto tiene un efecto financiero si reinvierte la utilidad. Porque si no la reinvierte terminó pagando lo mismo que venía pagando hasta el 2017 inclusive. Y ahí lo que tenemos que ver es otra novedad que trae la 27430, que es la figura de los dividendos fictos. De algo de eso empezó a hablar Mario, pero acá lo que nosotros tenemos que ver es una cuestión previa a hablar del dividendo ficto. Yo dije en la primera parte de la exposición que nosotros teníamos una figura que estaba empezando a desaparecer, pero no del todo, que es el impuesto de igualación. El impuesto de igualación tiene una ultraactividad. A pesar de estar derogado para las utilidades que se generen en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, hay utilidades contables acumuladas por distribuir hasta esa fecha que va a haber que hacer la comparación para saber si esa renta había tributado el impuesto a las ganancias que se va a distribuir o no. Porque si no tributó el impuesto a las ganancias, en el momento que se distribuyan, van a pagar el impuesto de igualación. Salvo por una norma del decreto reglamentario que permite que las utilidades impositivas generadas a partir del 2018 no distribuidas incrementen ese acumulado de utilidad libre de impuesto de igualación que teníamos al 31 de diciembre de 2017. Pero bueno, decíamos que íbamos a entrar a hablar de una nueva figura que es la del dividendo ficto. Ya no solo nos tenemos que ocupar del dividendo real, efectivo y formal que distribuye la sociedad a través de una asamblea, sino de ciertas y determinadas manifestaciones que configuran en esencia y por naturaleza un dividendo anticipado o dividendo ficto. Y ahí lo que tenemos es que el artículo agregado a continuación del 46 hace un elenco de distintas manifestaciones que generan este dividendo ficto. Y vamos a ver cuáles son las situaciones enumeradas, que son unas cuantas. La más común, el retiro de fondos. Y ahí, como bien decía Mario, me gustó mucho la frase, dividendo ficto mata interés presunto, pero hay que estar mirando porque, como en aquella vieja cueca, dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda, dice, ¿no? Bueno, en alguna me aguardará el dividendo ficto, en alguna me aguardará el interés presunto. En uno lo paga el accionista, en el otro lo paga la sociedad. Son distintas formas de medir, son distintas formas de tributar, no es inocuo. Entonces, en cada caso hay que mirar qué es lo que aplica. Entonces decíamos, la más común es el retiro de fondos. La segunda es el uso o goce a título gratuito
de activos de la sociedad. Esto es muy común. Esto es muy común. Usar el auto de la sociedad para utilidad propia. Esto es común. Ustedes me dirán, ¿y cómo se puede comprobar esto? En un auto puede que no, en un avión puede que sí. Porque quedan registros en algunos lugares donde uno tiene registros públicos contrastables. Tenemos también los bienes que están afectados a una garantía cuando esa garantía se ejecuta. El socio o el accionista solicita un bien para poner en garantía, la garantía se ejecuta, la sociedad paga, pero realmente el que termina teniendo el uso o goce de eso es el accionista teniendo un interés presunto. Las ventas o compras de los socios a la sociedad a valores distintos a los de plaza. Cuando yo le compro a la sociedad algo más barato, hay una diferencia entre lo que le compré y el valor de plaza, ese es el dividendo ficto. O si le vendo algo más caro de lo que se vendería en plaza, ahí tenemos como una especie de precios de transferencia interno. Tendré que hacer la comparación y si le vendo más caro quiere decir que me está pagando una parte de dividendo a la sociedad y deberá tributar con la característica de dividendo. Los gastos realizados por la sociedad en favor del accionista cuando no tenga ninguna justificación de causalidad entre costo y beneficio para la sociedad. Y los sueldos, honorarios y otras remuneraciones que se le pagan al socio, al accionista, que no tenga que ver también con normales en plaza, eso también a la postre terminará siendo un dividendo ficto. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a hacer algunas consideraciones de qué calidad va a tener el dividendo para la persona. Decíamos antes, si el que percibe la renta es un sujeto, persona humana del país o un sujeto del exterior, tendrá una retención del 7% durante los 2 años de generación de renta 18 y 19 y un 13% a partir del año 20. ¿Qué carácter tiene esta retención que se le practica al sujeto? Si el sujeto es persona humana del país y está inscripto en el impuesto a las ganancias, es un pago a cuenta, dado que por el tercer artículo agregado al artículo 90 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, a este sujeto se le permite restar gastos relacionados con esa renta. Entonces, esa retención que sufrió en el momento que le practicaron, que recibió el pago y que le practicaron la retención, a través de la resolución 4478, lo toma como un pago a cuenta de ese impuesto cedular que tiene que declarar. En cambio, si el que percibe el dividendo es un sujeto, persona humana del país no inscripto o un sujeto del exterior, esa retención tiene el carácter de pago único y definitivo, dado que no va a haber una declaración jurada presentada por el contribuyente o por el perceptor de ese dividendo que permita hacerle algún descuento de cualquier tipo de gastos. ¿Qué puede llegar a ocurrir en la práctica? Vamos a ir. Lo que puede llegar a ocurrir en la práctica es que una vez que se determine, bueno, la resolución 4478 habla de cuestiones prácticas de cuándo tiene, cuando la retención se le hace a un sujeto del país, se informará en el SICOR, en el Sistema de Control de Retenciones, de la resolución 2233. En cambio, si la retención se le hace a un sujeto del exterior, entrará en el SIRE, en el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas de la 3726. Dice qué códigos se tienen que utilizar, pero eso es demasiado práctico. ¿Qué ocurre si al final del día, como bien nos explicaba Mario, hay que hacer, al final del ejercicio, hay que hacer la cuenta si lo que se estuvo pagando fue un dividendo ficto o fue una entrega de dinero o en especie que no responde al interés de la empresa y corresponde liquidar los intereses presuntos? Porque el límite que tiene el interés ficto es si hubo utilidades acumuladas que permitan considerar que ese era un dividendo. Ustedes saben que una sociedad no puede pagar un dividendo si no tiene utilidades líquidas y realizadas a disposición. Y nosotros podemos tener el caso de que uno de los accionistas solo sea el que retire el dinero y las utilidades que hay que contrastar no son las totales de la sociedad, sino la que corresponde a su proporción de socio de esa sociedad.
Entonces ese límite hay que verlo siempre y ese límite se ve al cierre del ejercicio. Entonces se pueden dar dos situaciones en las cuales se hizo una retención de un dividendo ficto que al final del día no era dividendo. Se puede dar el caso de una persona que retira fondos y después los devuelve. Entonces cuando retiró se le pudo haber hecho alguna retención que ahora hay que devolverla, porque eso no era un dividendo ficto, sino que era una entrega de dinero que generará los intereses presuntos del artículo 73. Ahí la resolución le permite a la agente de retención devolverle el importe retenido en forma equivocada, porque la característica de la renta es distinta, al accionista, y le permite compensar con otras retenciones en el SICORE. Ahí es claro. Ahora, ¿qué ocurre si se da la del inciso F del artículo agregado a continuación del 46? Aquel que se le fueron pagando anticipos de honorarios, de retribuciones, de remuneraciones o de sueldos, en los cuales se determina que en realidad era un dividendo ficto. Porque en realidad ahí solamente lo vamos a saber si la asamblea que vota las retribuciones están por el importe que fija está por encima de lo que se le anticipó, no hay problema. Si está por debajo, el excedente es un dividendo ficto. Entonces, en ese caso, la persona pudo haber tenido retenciones sobre ese monto porque lo que cobró en un primer momento era un sueldo o una retribución que tiene otro tipo de retenciones. Y al final del día lo que tenían que hacer era una retención como un dividendo ficto. En este caso, la resolución no permite que la sociedad emisora devuelva el importe mal retenido, sino que recae la responsabilidad en cabeza del perceptor, que lo compensará una vez que presente su declaración jurada contra obligaciones propias, o tendrá que pedir la compensación o la devolución del impuesto de acuerdo a las normas que rigen en la materia. Entonces, el tema es sumamente complejo porque uno puede estar en presencia de una utilidad categorizada de una manera en el momento en que se percibe y ser otra cuando se consolida el cierre de ejercicio. Tiene una norma transitoria, la resolución 4478, que es que como fue dictada en forma tardía de alguna manera, ya habían hechos que habían ocurrido, porque como rige desde el 1 de enero del 2018, si bien es para las utilidades generadas en el año 2018, pero se pudo haber dado el caso de personas que hubiesen percibido dividendos que correspondía hacer retención o que hubiesen tenido dividendos fictos que también correspondían retención y no se hicieron. Lo que se permite es una norma de transición que sean consideradas como realizadas al 31 de mayo del 2019, las acumuladas, y que se depositen en las fechas de vencimiento fijadas por el sistema de control de retenciones o el sistema integral de retenciones electrónicas que vencen durante el mes de junio del año 2019. Entonces, ya les digo, el tema es sumamente complejo porque acá entran a jugar una serie de factores, porque o aplicamos retenciones sobre dividendos de utilidades generadas en el 1 de enero del 2018 en adelante, o hay que anticuar, porque hay la norma reglamentaria, lo que dice es que primero se agotan las utilidades más antiguas. Entonces hay que entrar a mirar si la utilidad que estamos distribuyendo corresponde a ganancias del año 2018 en adelante o corresponde en el 2017 para atrás. Porque se puede dar el caso que la empresa tenga que ingresar el impuesto de igualación. Y hablando prácticamente del tema, nos hemos enterado, me ha tocado por forma profesional, que un colega me consultó porque, claro, al hacer recaer en el que paga, y acá muchas veces también están las sociedades gerentes y está la Comisión Nacional de Valores, muchas veces en sociedades que cotizan en bolsa, pero que son sociedades extranjeras, pagan dividendos y nos hemos enterado que la Comisión Nacional de Valores ha retenido impuesto a las ganancias sobre dividendos de sociedades del exterior, sobre ganancias
acaecidas antes del 31 de diciembre del año 2017 y le ha aplicado el 7%. Entonces, la situación era, la consulta era, ¿qué hago con esto? Porque realmente no correspondía a la retención. Bueno, pareciera que es un pago a cuenta y como tal, no hay perjuicio fiscal cuando uno declara esa renta dividendo que está grabado al 35% porque es de una sociedad del exterior que si bien cotiza en Argentina y ha pasado por la Comisión Nacional de Valores la situación, pero no deja de ser un dividendo que tributa al 35% y ese pago a cuenta de la retención lo podrá tomar como tal, porque en realidad es un pago que le ha ingresado a las arcas del fisco. Como bien, esto es todo lo que fuimos hablando, como bien decía Humberto... Perdóname, Carlos, sí. me parece que hay un tema que tendríamos que revisar, porque cuando esta resolución está hablando de las formas de ingreso, de las retenciones, plantea un supuesto que, bueno, hace muchos años se viene dando en materia de retenciones, que son los casos de imposibilidad de retener. Y en los casos de estos son todos, digamos, aspectos fácticos que se pueden dar en la práctica. Y curiosamente, la solución que toma la resolución de la AFIP es que en este caso el agente de retención tiene que retener el impuesto. Dado que esto no es una responsabilidad sustituta, sino esto es un agente de retención, parecería que esta norma excede el ámbito legal porque obviamente la retención tiene un esquema básico que es la disponibilidad financiera. Y si esa disponibilidad financiera por un hecho fáctico determinado no se da, es improcedente el actuar como agente de retención. Sí, no cabe ninguna duda y es verdad, y viene muy bien la aclaración, Humberto, de que es verdad que la norma hace recaer la responsabilidad del ingreso al agente de retención, aun cuando no haya fondos para que se practique esa retención. Recordemos que estos son sistemas de retención en la fuente. Si no hay fuente, no debiera haber retención. Y como bien decís, se asimiló a lo que es el responsable sustituto en bienes personales, donde ahí la ley es clarísima y dice que se puede retribuir a aquel que hace el pago por cuenta de un tercero de cualquier manera. Pero ahí la dice la ley, la 25585, que había modificado la 23966. Pero acá no lo dice y le está haciendo recaer en una obligación que sabemos que la peor figura que existe no es la del sujeto pasivo del impuesto, sino la del agente de retención. Porque ahí no solo recaen cuestiones de tipo económico, financiero, sino de tipo penal. Entonces, acá es realmente una imposición que viene por el lado de una resolución administrativa como la 2478, que no tiene un basamento en la ley 27430. Bien. Ahora sí entramos en la segunda parte, que hacer una pequeña historia de esto. Este es un viejo pedido de los que operan en el mercado de capitales. ¿Por qué? Hay una figura que es la de los fondos comunes de inversión cerrados que parecían el patito feo, más comparados con los fondos comunes de inversión abiertos que tenían todo tipo de exenciones. Entonces no había manera de poder hacer fondos comunes de inversión cerrados que tuvieran un tratamiento impositivo que los hiciera apetecibles en el mercado. Y encima también tenemos nosotros un mercado de capitales bastante restringido. Y el mercado de capitales es una fuente de financiamiento de las empresas que debiera ser mucho más fluido. Hay países en los cuales el mercado de capitales es la primera fuente de financiamiento de las empresas. En Argentina es muy reducido, por eso cualquier cosa que se toque altera de la manera que altera. Nosotros tenemos temblores por cualquier cosa, pero esto es como cuando vamos en un avión, la turbulencia en un avión grande se siente menos, la turbulencia en un avión chico parece que se viene el mundo abajo. Bueno, esto es lo que nos pasa con el mercado de capitales. ¿Qué pasó en el medio? Se venía estudiando la reforma de la ley de mercado de capitales. Y antes de la reforma de la ley de mercado de capitales, cuando esta reforma, que después se transformó en la ley 27440, que se aprobó y se sancionó en mayo de 2018, que tenía media sanción de diputados, aparece la 27430 que cambia el tratamiento de los fideicomisos y de algunos
fondos comunes de inversión. Entonces tuvieron que volver con una reforma en el Senado, tuvo que volver a diputados para volver a solucionar ese problema del desfasaje que había ocurrido. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Y sí, muy abuelo de pájaro para dar el tiempo a la exposición de la parte que le corresponde de jurisprudencia a Humberto. 2 artículos de la ley 27440 que son el artículo 205 y 206. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a ver es que lo que se está promoviendo es la apertura de capital y el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Una de las críticas mayores que había en este tipo de cosas era que salía más caro el vehículo que lo que se terminaba haciendo. Y los efectos, yo crecí a nivel profesional en una empresa constructora donde se decía que la construcción era la industria de industrias. Cuando funciona la construcción, funcionan todos los rubros. Entonces, si la castigamos a la construcción, estamos castigando a la economía en su conjunto, porque varios de los que rodean a la actividad constructora se ven paralizados por, en este caso, un impedimento tributario. Entonces, ¿qué es lo que dicen los 2 artículos 205 y 206? El 205, que está destinado a los fideicomisos en general, salvo cuando el fiduciante coincida fiduciante y beneficiario, con excepción de los fideicomisos financieros o lo que el fiduciante y beneficiario sea un sujeto del exterior, pero para todos los fideicomisos y para los fondos comunes de inversión cerrados, no deben tributar el impuesto a las ganancias en cabeza propia. Esta es una norma de transparencia pura, no deben tributar si se dan ciertos y determinados requisitos y por la renta de fuente argentina que obtenga ese vehículo. Por la renta de fuente extranjera seguirá tributando como venía tributando hasta ahora, pero por la renta de fuente argentina no va a tributar. Pero tiene que cumplir ciertos y determinados requisitos estos vehículos, ya les digo, fideicomisos y fondos comunes de inversión cerrado, para que tengan ese beneficio. Y el fundamental es que sean colocados por oferta pública y que estén destinados a proyectos inmobiliarios, agropecuarios, forestales y o de infraestructura, y para el financiamiento de la inversión de cualquier tipo de proyecto, empresa o activos a través de valores negociables o cualquier otro tipo de instrumento. Entonces acá lo que se está aplicando es una norma pura de transparencia. Cuando están colocados de esta manera, por la renta de fuente argentina, el que tributa es el perceptor, persona humana o sujeto del exterior, tributa y recién en el momento que percibe la renta. No va a adelantar el impuesto antes de tener los fondos para hacerlo. Lo va a hacer exclusivamente cuando perciba la renta. Eso sí, la renta de fuente extranjera seguirá estando en cabeza de el vehículo emisor, sea el fideicomiso o sea el fondo común de inversión. Ahí lo que tenemos es que van a tener que las sociedades gerentes, las sociedades administradoras, van a tener que emitir, cuando distribuyan renta, un certificado de cómo está compuesto el resultado para que el sujeto perceptor lo pueda incorporar en su declaración jurada. Porque la única fuente de información que tiene para saber qué es lo que está recibiendo y cómo se compuso esa renta es de quien está administrando el fideicomiso o el fondo común de inversión. Vamos a ir adelantando para tratar, como les decía, de ir concluyendo con este tema, que es un tema muy arduo y es un tema que se entronca en todo lo que es la renta financiera. Vamos directamente a lo que es el artículo 206, porque ahí el artículo 206... en que ya vamos a llegar. El artículo 206 ya está dirigido directamente a los fideicomisos financieros y a los fondos comunes de inversión cerrados. Ahí ya el objetivo dentro de los fideicomisos son los financieros exclusivamente y los fondos comunes de inversión cerrados. Y ahí
de nuevo tiene una norma de transparencia. Si se dan ciertas y determinadas condiciones, el que termina tributando el impuesto es el dueño de la cuota parte del certificado de participación o del que tenga el título de deuda emitido por el fideicomiso. Ni el fideicomiso ni el Fondo Común de Inversión van a tributar, sino que lo va a hacer el sujeto perceptor, persona humana o sujeto del exterior. En el caso del sujeto del exterior, lo hará a través de la retención que le practicará el agente cuando le distribuya la utilidad. Y ahí es bastante interesante la norma, porque ¿qué es lo que hace? Determina, se tienen que dar, ya les decía, ciertas y determinadas condiciones, que es que esté destinado a desarrollos inmobiliarios para viviendas sociales y sectores de ingresos medios y bajos, a créditos hipotecarios o a valores hipotecarios, y deberá estar compuesto como mínimo en un 75% destinado a este tipo de proyectos. Y deben cumplir ciertas y determinadas condiciones, que es que los beneficiarios de dichos resultados sean personas humanas o beneficiarios del exterior, como habíamos hablado antes, que el Fondo Común de Inversión cerrado tenga como mínimo una duración de 5 años, que esté distribuido en una cantidad de inversores no inferior a 20, que cada uno de ellos en forma individual no puede tener más del 25%, y en el caso de que no hubiesen transcurrido ese mínimo de 5 años, todo lo que se estuvo haciendo hasta allí se pierde, ese beneficio se pierde. ¿Qué van a tributar los que perciban esta renta durante los primeros 5 años o los primeros 10 años de la vida de este fideicomiso o Fondo Común de Inversión? Va a tributar el perceptor por la suma percibida una tasa del 15%. Si ese fideicomiso o Fondo Común de Inversión se extiende más de 10 años, a partir del año 11, la alícuota de impuesto a las ganancias se reduce a 0. Y en este caso no solo van a tener alícuota de tasa 0 los tenedores de estos certificados, personas humanas o sujetos del exterior, sino también las personas jurídicas institucionales, aquellas personas jurídicas que tengan ciertas y determinadas condiciones, como puede ser el Estado Nacional, los estados provinciales, las aseguradoras de riesgo de trabajo, los bancos públicos y privados, y ciertos y determinados personas jurídicas del ámbito privado que tengan una cierta determinada cantidad de depósitos en entidades financieras de aproximadamente 350.000 UVAs. Entonces, acá tenemos un desarrollo de un mercado inmobiliario, un desarrollo de proyectos de infraestructura realizados a través de un mecanismo que lo que tiende es a dotar al mercado de capitales de mayores fondos para que se vuelquen a este tipo de proyectos, y se le dan ventajas impositivas, como decíamos, sujetas a ciertas y determinadas condiciones de cumplimiento. La norma de transición, como esto rige para las utilidades generadas a partir del 1 de enero del 2018, y algunos de los que ya poseen este tipo de certificados han presentado su declaración jurada del año 2018 en estos días, a eso se le da la posibilidad de rectificar la declaración jurada para incorporar la renta que está grabada con estas nuevas alícuotas hasta el 30 de agosto de 2019. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como nos queda media hora, vamos a, por razones de las urgencias que yo comprendo que ustedes tienen, vamos a pasar a las preguntas que han formulado. Quería destacarles que, como siempre, adjuntamos un material de reseña jurisprudencial, y solamente a nivel de noticiero o de alerta, quería decir que hay algunos temas que son imperdibles en materia de jurisprudencia,
como es, por ejemplo, la jurisprudencia sobre el tema de la famosa autoincriminación, o sea, cuando el fisco le solicita información a los contribuyentes lo aportan. Sobre eso después se hace una denuncia penal, o sea, si esto es válido constitucionalmente o no. Este me parece que es un caso realmente importante. Van a ver que hay varias sentencias sobre facturas apócrifas. Respecto de facturas apócrifas aparecen algunos temas novedosos, como el procesamiento de sociedades ahora, que son las que están en esta situación, la responsabilidad solidaria de los directores por facturas apócrifas, y aparece también el tema de la interpretación que la justicia le está dando a las bases de la FIP de facturas apócrifas. ¿Cuál es la importancia que un proveedor esté o no esté en la base? Una alerta para la provincia de Buenos Aires, para los que litigan en provincia, para el sobre el repet, una jurisprudencia realmente muy novedosa de la segunda instancia, que para superar el tema del sobre el repet ha admitido por primera vez el seguro de caución en materia tributaria, y con esto se supera el pago previo. Este tema es de fundamental importancia. Hay casos que también ustedes tienen de centros de salud, o sea, la interpretación de la exención para centros de salud respecto de un aspecto concreto, que es la televisión que se alquilan en los centros de salud, para los cuales no está alcanzada la exención del impuesto al valor agregado. El tema de la insolvencia fiscal, también tenemos antecedentes, porque la insolvencia fiscal requiere, por un lado, la toma del conocimiento del contribuyente de que hay una determinada actuación, y como consecuencia de eso aparece los bienes que se desapoderan. Bueno, ¿qué se entiende por toma de conocimiento de la situación fiscal? La posición que se ha tomado jurisprudencialmente, que esto se da con la inspección, con la orden de intervención. Nuevamente aparece la OI acá, pero esto es a los efectos del delito, no como alguien ha interpretado que es con la vista, o sea, hay un aspecto anterior. Hay toda una serie de jurisprudencia nueva respecto de la competencia del Tribunal Fiscal, y esto está a raíz de que hay nuevos vocales en el Tribunal Fiscal, y a su vez una reforma respecto de la competencia. Y por último, el tema que también hoy habló Mario, vinculado a la compensación sí, compensación no, de los saldos a favor para los responsables sustitutos. Ahora es otra sala de la Cámara que también se expide en el sentido de la procedencia, sigue la línea de la Corte. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Acá el que ha sido vapuleado es Mario, así que Mario, si querés empezar. Vamos a tratar de pedir si podemos hacer en forma telegráfica, así damos pie para que entren mayor cantidad de preguntas. Dale, empezá. Bien. Primera pregunta. En el ejemplo dado sobre bienes personales, ¿no está mal restar 18 millones en el nuevo régimen de anticipos 2019? O sea, la pregunta es si no hay que restar 18 millones en vez del 1.476.000 que estaba en el ejemplo. Yo diría que no, hay que restar 1.476.000 porque esa era la materia imponible que había exteriorizado el contribuyente por ese inmueble. Si restaba 18 millones, estaba atacando, estaba cercenando otros bienes gravados por el impuesto. O sea, es el monto que declaró el contribuyente hasta ese tope de 18 millones. Segundo tema, si bien no está estrictamente comentado en la reunión de hoy, tiene que ver con honorarios al directorio. Una empresa tiene una utilidad impositiva por 1 millón de pesos, pero tiene el balance ajustado por inflación con pérdida, 3.500.000. ¿Cuánto puede, si vota 1.200.000 pesos de honorarios al directorio, cuánto puede deducir? Lamentablemente, este es uno de los aspectos que hace a los balances ajustados por inflación. Si el artículo 87, inciso J de la Ley de Impuesto a las Ganancias dispone que se puede votar se puede deducir hasta el 25% de la utilidad contable o 12.500 pesos por persona, lo que fuera mayor, 12.500 pesos que está pulverizado por la inflación.
Pero bueno, al no tener utilidad contable, no va a poder deducir el 1.200.000 pesos que fue retirando la gente, sino 12.500 pesos por persona. La adecuación del cálculo del anticipo de bienes personales, ¿el fisco lo calculará en sistema o tendremos que presentar una nota con el mecanismo de cálculo de dichos anticipos? No lo sabemos. Hoy hicimos futurología, ¿sí? Con respecto a la obligación 2019. Veremos si lo va a calcular el sistema, veremos si va a ser obligatorio. Yo entendería que sí. El fisco necesita dinero. Sí, pero los vi muy mal calculados y hasta vi cálculos de primer anticipo, supongamos 100.000, segundo 180.000, tercero 200.000. Así que está todo en veremos. ¿Calculó bien? ¿Pero en base a la nueva ley o a la vieja? Ok. Perfecto, buenísimo, me alegro. En caso de bienes inmuebles, de la venta de bienes inmuebles adquiridos antes del 1/1/18 y se vende en mayo 18. Para determinar el monto no grabado en declaración jurada de ganancias, ¿el costo computable se toma histórico o reexpresado? Se toma histórico. La vigencia de la ley de 27.430 por el artículo 86 para este nuevo hecho imponible del 90.5 es 1/1/10, adquisiciones a partir del 1/1/18. Esto está grabado por impuesto a la transferencia de inmuebles y por supuesto que no está grabado en el impuesto a las ganancias. Otra pregunta, una persona tiene CDR de Apple o de Google, ¿tributa bienes personales? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿tributa renta financiera? Bueno, estos CDRs cotizan en bolsa, en mercados de valores de la Argentina, en el Merval. Por lo tanto, por el artículo 20, inciso W, la utilidad en la compra-venta de estos títulos que son certificados de depósito emitidos por un banco nacional, pero que hayan descanso en acciones del exterior, están exentas en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Esto es injusto quizás, pero está exento en el impuesto a las ganancias. En sentido contrario, un ADR argentino que ha sido emitido por un banco del exterior, por el Banco de New York, YPF, Banco Galicia, etcétera, etcétera, es una acción argentina, pero que está siendo transada en una bolsa del exterior, por lo tanto no goza de la exención del 20W, está gravado al 15%. Entonces no tributa la utilidad de la compra-venta a un CDR de Apple, de Google. Si tributa bienes personales, sí, porque son acciones de Google o de Amazon, de Apple, etc. Y si paga dividendos, este CDR es una renta de fuente extranjera gravada al 35%, no por renta cedular, sino por la declaración jurada global. 20 reemplazos. Si reintegro la utilidad por no cumplir con la compra, ¿qué pasa con la alícuota del impuesto? Dejé de pagar el 35% y ahora pago al 30%. Sí, es así, irrazonable o no, pero es así, es la ley. Sí, cómo no. Bueno, acá tengo las siguientes preguntas. Ajuste por inflación impositivo. ¿Se aplica al balance del 30 de junio del 19? ¿Tiene que hacer ajuste por inflación impositivo? Bueno, como decía recién Mario y como diría nuestro astrólogo, tenemos que esperar a la inflación de mayo y de junio. Pareciera que las inflaciones de mayo y de junio van a dar lugar a que al 30 de junio el índice supere el 55%. Pero por ahora hay que esperar el dato oficial para saber si aplica. Escucho decir que el primer año tal porcentaje, segundo año tal porcentaje. ¿A partir de qué mes y año se cuenta ese primer año? En realidad se cuenta del ejercicio comercial de la compañía. Las cerradas al 30 de junio de 2019 tendrán que tomar la inflación que va desde el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, así con cada uno de los ejercicios. ¿Qué pasa si el balance ajustado revierte las utilidades en pérdidas acumuladas y del ejercicio 2018? ¿Puedo distribuir utilidades del año 2017?
Esta es una pregunta muy buena porque se puede dar los dos casos. Se puede dar incluso el caso de que al 31 de diciembre de 2017 yo tenía una utilidad de X y por el ajuste por inflación esa utilidad aumenta. ¿Esa utilidad es susceptible de distribuir contablemente? Sí, ninguna duda. Ahora, ¿a qué ejercicio atribuir esa utilidad? Si a la del 17 y comparar con el impuesto de igualación o a la del 18. Y es un tema que en la práctica no está resuelto. Incluso tiene que ver con las opiniones de los distintos auditores, que hay algunos que dicen que el producto de esa utilidad fue el ajuste por inflación y hay algunos que dicen no. En realidad es la reexpresión del año 2017 corresponde al 2017. Entonces es un tema que da un abanico de posibilidades para interpretar. Para mí, el ajuste del año 2017 le corresponde al 2017. En el caso específico de la pregunta, la reversión de la pérdida en transformarse en utilidad a la aplicación del ajuste por inflación, incidiendo el balance cerrado del 31 de diciembre de 2017, distribuida es una utilidad del 2017. Y ahí va a haber que hacer la constatación si había utilidades impositivas que refrendan el pago del dividendo sin retención del impuesto de igualación. Caso contrario, habrá que hacer la retención del impuesto de igualación. Y la última pregunta de las que tengo tiene que ver con los dividendos fictos. Dice, ¿es para los ejercicios con cierre desde el 1/1/2018 o con inicio de ejercicio de 1/1/2018? Pensemos que la tributación sobre dividendos fictos recae sobre la persona humana o sobre el sujeto del exterior. Entonces acá lo que dice la norma es ejercicios que cierren a partir del 1 de enero de 2018, no que se inicien. Entonces, como el incidido es la persona humana y los cambios de la 27.430 que tienen que ver con la persona humana rigen desde el año 2018 en adelante, es desde los cierres que se produzcan desde el 1 de enero de 2018 y no desde los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018. Una cosita acá, esta no la había visto. A ver, pregunta en vivo. Quería consultar si la retención a los dividendos corresponde abonarla sobre la base del resultado histórico o ajustado por inflación. En realidad es sobre el dividendo que se distribuye, porque acá lo que se aplica es exclusivamente sobre el dividendo que se distribuye. Si el dividendo que se está distribuyendo, porque el agente de retención lo que va a retener es sobre el dividendo que está distribuyendo. Entonces va a tener que, antes tendrá que ver si hay parte de lo que está distribuyendo que le corresponde o no impuesto de igualación. Había una cosa que me había quedado, permitime Humberto un segundo, cuando hablé del tema del ajuste por inflación, de cómo habían quedado, más allá de que se habló. Tenemos una situación base de que se aplica el ajuste por inflación si se dan el título sexto, si se dan los índices de inflación de los que habíamos hablado. El que entra en revalúo actualiza lo viejo al 31 de diciembre y puede actualizar lo viejo en forma indefinida. Las inversiones de a partir del 1 de enero del 2018 las actualiza todo el mundo sin tener que pagar nada, independientemente que se aplique o no el ajuste por inflación. Pero hay un problema de desfasaje. ¿Por qué? Una inversión hecha por una sociedad que cierra el 30 de junio de 2018 solamente va a poder actualizar por el artículo 89, segundo párrafo, las altas que tenga a partir del 1 de julio de 2018, no las que tuvo a partir del 1 de enero de 2018. Hay una parte que es el lado oscuro de la luna, que es solamente aquellas empresas que cierran el 31 de diciembre no van a tener ningún problema de desfasaje. Los que cierran distinto al 31 de diciembre, hasta que se inicie el ejercicio del 2018, las altas del 1 de enero hasta ese momento no se actualizan. Yo creo que esto fue un error del legislador, pero la letra fría de la norma dice eso. Muy bien. Hay una pregunta de un colega que está vinculado a la factura de crédito electrónico
nos plantea el tema del listado de las grandes empresas. El nuevo listado que ha publicado la AFIP dice que tiene una columna, esa columna tiene una fecha, y la pregunta es si esa fecha, que está a la derecha de cada una de las empresas, es la fecha a partir de la cual esa razón social está obligada a recibir la factura de crédito electrónica. Efectivamente, como esta es una nueva lista de sujetos, algunos de los cuales se incorporan, esa fecha es la fecha del alta. Con lo cual, esa fecha tiene que ser obviamente contemplada con la empresa, porque la empresa empieza a jugar en el régimen, pero también es contemplada por la pyme que le factura a la gran empresa, porque es justamente la pyme la que va a tener que emitir la factura de crédito. Quiero recordar que tal cual habíamos adelantado en la reunión anterior, se publicó ya el nuevo cronograma que existe para la obligatoriedad de la emisión de facturas de crédito. Entonces nosotros vamos a tener que ver en ese cronograma por actividades cuando nos toca estar en el régimen. Y después vamos a tener que ver el otro cronograma, que es el cronograma de valores, porque como habíamos adelantado también, aparecen los valores decrecientes, ¿no? Los 6 millones, 2, 1, 100.000, 50.000. O sea, tenemos que analizar todo eso para ver la obligatoriedad del régimen o no. Bueno, esta creo que es la pregunta del millón. La verdad que la estaba esperando, digo, en algún momento va a caer y efectivamente cayó. Y vamos acá también a tratar de consultar al futurólogo, ¿no? ¿Existe la posibilidad de una nueva prórroga? Futurología. Yo quiero comentarles a ustedes que desde el Consejo seguimos trabajando día a día con la AFIP en este tema, seguimos transmitiendo los problemas que tenemos en los sistemas, seguimos transmitiendo los problemas que existen en la carga de datos. Y si hablamos de futurología, bueno, nosotros tenemos la esperanza, porque hay que tener fe en todo esto, hay que tener fe en la vida, tenemos la esperanza de que esto en algún momento sea, y además dentro de poco, sea considerado por la Administración Tributaria y en definitiva se dé pie a lo que estamos pidiendo. Bueno, hay otra pregunta que el colega que lo hace escribe toda la página y tiene varias entradas, y hay una cosa que señala, dice, estamos preocupados, muy preocupados. La verdad que muy preocupado, no sé si es por el país, no sé si es por el vencimiento o por el tema que acá plantea, ¿no? Pero la pregunta realmente es muy interesante, de muchísima actualidad, y agradezco a quien la ha hecho. Se refiere a los contribuyentes que tienen facturas apócrifas, y en función de lo que se comentó, la pregunta es ¿qué salida tiene un cliente que quiere pagar y que quiere salir de este conflicto? La pregunta concretamente se refiere a la situación de un contribuyente que debería estar rectificando de la declaración jurada de impuesto a las ganancias de 2 ejercicios antes de la OI. Bueno, esto lo hemos dicho, ¿no? O sea que si el contribuyente está en condiciones, al no tener una orden de intervención, y así quiere rectificarlo, puede hacer, no le corresponden las sanciones, y después tenemos que mirar el tema penal, que después vamos a volver a comentarlo. Pero la pregunta que hace después es si esa espontaneidad no impide la denuncia penal. Efectivamente, la espontaneidad no impide la denuncia penal. La AFIP puede hacer la denuncia penal porque la espontaneidad no es una de las razones para que no la haga. El problema dijimos que era otro. Si el contribuyente decide aceptar la totalidad del ajuste que está haciendo el inspector, si lo decide regularizar, si paga la totalidad del impuesto más los intereses, si paga la totalidad, si no recurre al plan de pagos, entonces acá juega otra norma que es que la AFIP no va a hacer la denuncia penal. Si el contribuyente, caso distinto, se encuentra en un proceso penal,
y el contribuyente hace el pago de toda la obligación, es otra razón para salir del proceso penal, ¿no? Son situaciones totalmente distintas. Y después, la pregunta de broche, muy bien hecha, es cómo opera la única vez. Y este es un tema que ya en alguna oportunidad que lo hemos dicho, así que aprovecho para volver a comentarlo, porque este es uno de los temas más conflictivos que tiene la actual ley, donde todavía no hay una posición, hay sí posiciones doctrinarias, hay sí posición de la administración tributaria, pero no hay posición todavía de la justicia. Y acá entonces quiero volver a señalar el tema porque esto obviamente es trascendental la única vez. Dado que en materia de facturas apócrifas, ustedes vieron que hay contribuyentes que tienen 3 proveedores, pagan, después vienen 2 más y vuelven a pagar, después vienen 3 más y vuelven a pagar. Y la única vez es una vez. Las otras no son única vez. Entonces el problema es saber qué es única vez. Y entonces acá lo que tenemos que nosotros recordar es el conflicto que tiene la ley. El conflicto que tiene la ley es el artículo 16, que habla justamente de la extinción de la acción penal por pago. Y el conflicto que lo tiene porque este artículo tiene 2 párrafos. Tiene el primer párrafo y el segundo párrafo. El primer párrafo cuando estamos en un proceso penal. Y cuando en el proceso penal el contribuyente paga para salir del tema penal. El segundo párrafo es cuando el fisco desiste de hacer la denuncia penal. O sea, no hay proceso porque el fisco desistió. ¿Por qué desistió? Por lo que dijimos. Porque el contribuyente acepta el ajuste, porque regulariza, porque paga todo, porque no recurre al plan de pagos. En ese caso hay desistimiento. Segundo párrafo. ¿Dónde está dicho la última vez? En el segundo párrafo. Es más, está escrito como un punto seguido en el segundo párrafo. El punto seguido significa que esa única vez estaría destinado a lo que dice ese párrafo, que es el desistimiento. Con lo cual, en este criterio literal, no se aplicaría a los casos de proceso, que no tendría única vez. Sin embargo, el conflicto es más complejo porque en este párrafo dice que la única vez se va a aplicar a los casos de extinción de acción penal. Y el caso de desistimiento, no hay extinción de acción penal. El único caso de extinción es el primer párrafo. Si esta interpretación fuera correcta, desde ya adelanto que no coincide el fisco, pero si esta interpretación que es correcta, llegaríamos a la conclusión que la única vez se aplicaría para el primer párrafo, o sea, para los procesos penales, y para los desistimientos del fisco no habría única vez y habría tanto desistimientos como situación se daría. Este es el problema que hoy está planteado en la práctica. Hay otra pregunta que dice si un contribuyente recibe requerimiento por inconsistencia entre las ventas declaradas y las acreditaciones con tarjetas de créditos. Y a colación de esa fiscalización, el contribuyente rectifica las declaraciones juradas e ingresa el impuesto omitido, pero nunca fue notificado de una orden de intervención. ¿Queda eximido de las sanciones? Ojo con las palabras. No hay fiscalización que no tenga orden de intervención. Por eso nosotros hicimos una distinción hoy, lo que son verificaciones, de lo que son fiscalizaciones y lo que son investigaciones. Si estamos ante fiscalizaciones, la fiscalización lleva orden de intervención. Si estamos ante verificaciones, como puede pasar en estos casos, porque si es la agencia la que está recurriendo a esto, hace una orden de intervención. Pero si es otra agencia, recurre a una verificación y no hay orden de intervención. Y ahí entonces jugaría la exhibición. Y hay una última pregunta que también agradezco al colega que la haya hecho. Me pregunta si podría decir por qué no firmó la solicitada del Consejo sobre la solicitud de prórroga del impuesto a las ganancias y de bienes personales. Bueno, la respuesta sería así. Cuando el titular que firma una solicitada se encuentra en el exterior, está imposibilitado de firmar la solicitada, porque tiene que justamente recurrir a mostrar con su documento que es la persona. Yo me encontraba en el exterior, obviamente no podía firmar.
Para todos aquellos que han pensado lo contrario, le quiero decir que esta solicitada proviene de la mesa directiva del Consejo que yo presido, con lo cual se imaginarán que no hay ninguna solicitada que puede salir sin que yo esté conforme con su texto. Tenemos 5 minutos, Mario, y aprovechamos 5 minutos. Gracias. Una pregunta importante. En el caso de personas humanas residentes en el país que tengan una sociedad en el exterior de Estados Unidos, una LLC o otra corporación que obtenga utilidades por la renta de inmuebles. La sociedad del exterior cierra en julio del 2018. ¿Cómo funciona la transparencia fiscal? Es la pregunta. Bueno, la renta de inmuebles primero es renta pasiva, ¿sí? Entonces hay transparencia fiscal. El contribuyente residente fiscal argentino tiene que tributar impuestos como si la sociedad no existiera. Pero esta sociedad o sociedades tienen cierre de ejercicio en julio. Por lo tanto, este cierre de ejercicio julio 2018 no es el primer cierre que se inicie con posterioridad al 1 de enero del 2018. Por lo tanto, en este periodo fiscal año calendario para la persona humana residente en el país 2018 no hay rentas a atribuir provenientes de esta sociedad de rentas pasivas del exterior. Va a tener que esperar, el fisco va a tener que esperar a julio 2019, donde van a caer en el accionista residente en el país utilidades acumuladas desde agosto 2018 a julio 2019, y entonces en el periodo fiscal año calendario 2019 de la persona humana, esta persona humana va a tener que pagar impuesto a las ganancias. 2. Impuesto a las ganancias, ¿considera balance ajustado? Impuesto de igualación, ¿se considera balance ajustado? Sí. Y algo adicional a comentar, y algo en particular lo ha tocado tangencialmente Carlos Aveledo. El artículo 102.1 del decreto reglamentario no ha matado directamente, no ha matado de cuajo al impuesto de igualación. El impuesto de igualación ha sido derogado por las utilidades que se generen a partir del 1/1/18, y el decreto reglamentario dice, bueno, ¿qué pasa con las utilidades que hubieran merecido impuesto de igualación anteriores al 1 de enero de 2018? ¿Qué es lo que dispone? Que las utilidades impositivas que se generen a partir del 1/1/18 vienen a taponar ese déficit de utilidades impositivas con respecto a las contables que habían al 31 de diciembre de 2017. ¿De acuerdo? Entonces, si se acumulan utilidades impositivas, no va a haber impuesto de igualación. Inmuebles adquiridos en el año 2018 que no tenían evaluación fiscal al 31/12/17. ¿Qué evaluación fiscal se toma para comparar con el valor de adquisición? Hay que esperar que se pronuncie el organismo federal creado por la ley 27429. Vamos a tener que esperar cómodamente sentados por las dudas. En el interín habrá que tomar el valor de compra debidamente actualizado. Bueno, señores, hasta acá llegamos. Muchas gracias a ustedes por la presencia y por acompañarnos.